Soy Paul McCurry y esta es mi historia. Crazy, man, crazy. Estoy en un momento que he vivido en pocos años muchas vivencias impresionantes, desde carreras de Copas del Mundo, Juegos Paralímpicos, Oman Desert Maratón, y mi cuerpo no es consciente de lo que estamos llegando a lograr como deportistas o abrir las puertas a otras personas con discapacidad. Y pienso que poder revivir en distintos momentos situaciones parecidas al pasado me permitirían pues entender mucho mejor todo lo que pasó durante estos días en Oman. La Oman Desert Marathon es una prueba de 165 kilómetros en 4 etapas en el desierto de Omán. La primera son 42, el primer día una maratón, el segundo 57, el tercero 47 nocturna y el cuarto acabamos con 22 kilómetros. Una de las cosas que tiene la mayor dificultad es que es en autosuficiencia, es decir, tienes que llevar todo lo que necesites, toda la comida, todo tu saco de dormir, toda tu ropa extra, tienes que llevar tú cargando en la mochila. Eso lo hace mucho más difícil y una de las mayores dificultades que nos vamos a encontrar es ver cómo Paul gestiona el tema de las dunas, cómo sube, cómo baja, porque Paul tiene hemiparesia en la mitad de su cuerpo. Y bueno, sabemos que nos vamos a encontrar dificultades y problemas, pero la gracia es ir juntos a superarlos. Yo ya he hecho esta carrera y a mí volver para mejorar mi resultado no me motivaba, pero en cambio ayudar a alguien como él, alguien que nos demuestra día a día que hay gente que con menores capacidades pues puede hacer cosas extraordinarias, eso sí que realmente me motivaba mucho a volver y creo que si logramos acabar me provocará tanta o más ilusión que cuando acabé yo solo el año pasado, que era mi primera prueba en el desierto. Hace la táctica de todo dentro y yo hago la táctica de la casa por fuera, ¿no? Sí, Tendría que ser esto. sí. Prácticamente. Y eso que Paul lleva aquí pues hasta la PlayStation 5 para jugar en el desierto.
muchísimo y ya está. Con ganas de empezar, con ganas de encontrarme con sensaciones y a disfrutar al máximo de este evento y de toda la carrera. Bueno, ja ho tenim, això. Ja està, això. Ara gas i a disfrutar al máximo y que no sea nada. Exacte, que no sea nada. Bien, súper bien. Primer contacto con las dunas, buenas sensaciones. Cuestión de investigar un poco cómo trabaja la arena, pero de momento súper guay. A disfrutar. Te voy a contar yo la verdad. Dice que no va a volver nunca más a la playa, me ha dicho. Recién llegado, la primera parte, los 20-25 han sido muy fáciles, que nos ha permitido correr bien, buenas sensaciones. A partir de los 28 ya nos hemos encontrado una subida hacia el 30 y después ya hemos entrado en las dunas y ha sido difícil, duro. Aparte, la dirección de cursa y el tipo de flanqueo que había era mi parte mala, para decirlo de alguna forma, y hemos tenido de vigilar muchísimo el tobillo porque se ha cargado un poco. Hemos sufrido la parte final hasta el último avituallamiento, pero ha sido genial poder llegar al avituallamiento y beber un poco de agua para llegar a meta a tope. Intentar pues que mañana pues salir lo más fresco posible y porque será una etapa muy dura, ir mentalizándonos que serán muchísimas horas. Y hoy ha sido un tasteo de ver cómo está el cuerpo, de cómo va todo y de intentar cuidar al máximo el tobillo derecho sobre todo. Supe de Paul a través de Albert Jorquera, periodista especialista en trail, y Albert participó con nosotros el año pasado. Él estuvo cubriendo la carrera y nos gustó mucho su trabajo. Él nos habló de Paul y bueno, estábamos bastante impresionados por su trayectoria. Es un corredor de trail con mucha experiencia. Puedes estar seguro de que si tratas de correr con Paul no lo vas a alcanzar. Es increíble. Entonces nos parece una historia bastante inspiradora. Hasta ahora Paul ha ido bastante bien
Obviamente es duro correr en el desierto para cualquiera, pero creo que tampoco ha sido mucho más difícil que para otros participantes. Creo que lo ha hecho muy bien. Nos alegra que él esté aquí y que haga de la carrera mucho más diversa, que inspire a muchos otros atletas paralímpicos, y no solamente a otros paralímpicos, sino a todas las personas que creen que no pueden hacer las cosas. Y pues cuando ves a Paul dices, todo está en la mente. Si quieres, puedes. Solamente verlo cruzar la última etapa va a ser, como dicen, la guinda del pastel. Pienso que en esta carrera la parte psicológica, la parte mental es súper importante, ya sea porque el terreno es mucho más difícil, lo tienes de estudiar muy bien, son muchísimas horas, son muchísimos kilómetros en 4 días y sabes que pasarás momentos muy difíciles, sabes que pasarás momentos mucho mejor, que podrás tener pues, momentos mágicos, pero también que tendrás la parte negra que tendrás de superar, y es una parte principal. En mi trayectoria deportiva, la parte psicológica pienso que siempre ha sido una herramienta fundamental, y mi trayectoria pues, me ha dado a entender que se tiene de luchar siempre, se tiene de trabajar al 200% para intentarlo lograr, y es lo que he intentado hacer. Sí que es cierto que estos kilometrajes no los había hecho nunca, sí que llevo 3 maratones en mi trayectoria deportiva, pero claro, a 55 no sabía ni cómo reaccionaría mi pie, ni mi mente, ni nada. Ir con Albert, que ha sido brutal, y después hemos puesto el pie derecho a unos límites, pienso que no los había puesto nunca, así que lo he expuesto mucho a un terreno curiosos, como es la nieve sobre todo, o terrenos de montaña, pero claro, andar durante 12 horas con el tobillo sufriendo, pues son observaciones que tienes de hacer y estar mentalizado de que tocará sufrir como pocas veces lo habías hecho antes. This is the moment we waited for. Everything you want is right here. We gon' give them what they came for. We gon' take it up from last year. Shoot 'em my shot, boy, I'm long range. Me and the team on the same thing. Stay down, never switched up. Moment durillo d'aquesta tercera etapa. El Pol va amb una miqueta mal la panxa. Estem travessant dunes, 28 quilòmetres, amb molta calor. El tio està lluitant com un campió. Watch the game change, yeah. Realmente no he corrido nunca por noche, siempre es un tema que me hace muchísimo respeto, sobre todo por mi pierna derecha, porque no domino el terreno, no sé cómo meter el pie. Sí que es cierto que llevaremos muy buena luz, muy buen frontal, y esto me permite pues, estar mucho más tranquilo para afrontar esta etapa.
y ir acompañado también me da una tranquilidad para afrontar pues esta etapa nocturna. Yo solo a lo mejor no tendría demasiadas cosas a pensar y a lo mejor me haría mucho respeto, pero ir con alguien y afrontar esta etapa para mí será un reto más. Pero también es cierto que la parte más técnica, a lo mejor de más dunas, pues será al principio, y la parte más cómoda ya será al final, que también me podré tranquilizar un poco por el tema del circuito, porque será mucho más factible. Y la verdad es que súper contento de compartir la experiencia con Albert. Me está ayudando muchísimo, está siendo súper comprensivo, sabe que lo estoy sufriendo, sabe que me está costando muchísimo, pero también la motivación que me da en todo momento es inmensa por estar aquí pensando ya en una tercera etapa. Jodido porque el del final, o sea, todo muy arenoso y tal. Ahora desde que otra vez, ¿no? A vosotros que hemos visto en el 30, ¿no? Desde que os hemos visto que hayamos llegado bastante jodidos, bastante bien. Para como estábamos allí en el 30. Desde el principio pues, no nos hemos encontrado bien, pero hemos luchado, ha tocado luchar a tope y lo hemos remontado, pero se ha hecho larguísimo. Se ha hecho muy largo. La noche súper bien, pero el terreno ha sido muy duro. Sí que la pista, pero mucha arena y el pie derecho ha sufrido muchísimo. Pero ahora toca descansar. Pienso que la hazaña ya está hecha, mañana más y mejor. La máquina, ¿eh? ¡Hija! Bueno, último kilómetro ya de esta Oman Desert Marathon, que ha sido durísima, muy bonita. Aquí estamos, familia, llegando, disfrutando y a tope. Vamos allí delante. ¿Qué, Paul? Vamos rustidos. Bueno, menos yo. Alberto aún puede correr. Sí, puedo correr, pero no puedo andar. Nos complementamos bien. Somos un buen tándem. Sí. Vaya tándem, tú. Pues muy bien, una buena aventura.
Te ha metido arena en el ojo. Sí, sí, claro. Wow, thank you. Congratulations. Well done, mate. Crazy, man, crazy. No, I have to get to know because I'm not that. I'm James. I'm one of the doctors on the Oman Desert Marathon. I've been looking after the runners behind me, including our man Paul, who's the most inspiring athlete I've ever seen in my life. I barely did anything for him, smiling at every checkpoint, and yeah, he was just absolutely amazing. If you do one favor, just stay with me. I don't usually need nobody, but lately I've been on my own too long and deep, baby. Deep inside, I need your company. I need your energy, please. I can't hide it. A first class seat, a fly private. The last time I let you go and I regret it, baby. So drop your pen and I'm headed the way you're headed. I need you, same way your body need a heartbeat, ya. Same way you gotta sneak to Arby's. Honestly, if I be honest, I want you. If you do one favor, just stay with me. I don't usually need nobody, but lately I've been on my own too long and deep, baby. Deep inside, I need your company. One favor, you made me one favor, I need ya, yeah. Que no ha sido el calentamiento. Mañana vamos a salir por Oman a correr. Hostia puta, tío. Un buen calentamiento de 4 días y mañana a gas.